Qué gozo poder llegar a la intimidad de tu corazón, siempre con la palabra de Dios. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Este es el último tema de la serie El desarrollo de la iglesia en el primer siglo. Este último tema le hemos titulado Vivencias de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Recuerden en Hechos capítulo 13, que fue el programa anterior, Pablo con Bernabé se congregaron en la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. La obra de Pablo y Bernabé fueron las misiones entre los gentiles. Vamos a analizar las vivencias del apóstol Pablo con relación a todo lo que el Señor le regaló, un ministerio precioso donde tenemos plasmado por el médico Lucas e historiador en el libro de los Hechos cómo se desarrolló esa obra del apóstol Pablo dentro de las misiones. Lo que vamos a contar no es lugar tras lugar, sino las vivencias que como apóstol y misionero vivió Pablo y que nos lo cuenta Lucas para bendición de todos los que de una u otra forma somos parte del quehacer de la obra de Dios. Para ello me acompaña el pastor Manuel Coronado una vez más y el pastor Víctor Hugo Alas. Bienvenidos al programa. Nuestro texto de base, Hechos capítulo 14 al capítulo 28. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Muchísimas gracias por su fina sintonía al programa. Ya con nosotros el pastor Víctor Hugo Alas y el pastor Manuel Coronado, acompañándonos también en este último tema. Bienvenidos al programa titulado Vivencias de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Gracias, es un gusto nuevamente estar en este programa y estar ya abordando este tema pues para finalizar esta serie, el libro de los Hechos de la iglesia primitiva, y esperamos pues aprender mucho. Siempre me ha encantado y me ha gustado ver y seguir el trayecto de los viajes misioneros que realizó Pablo en la iglesia primitiva. También Manuel nos acompaña en el programa Punto de Reflexión. Sí, agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque Dios usó a siervos como el apóstol Pablo para plantar iglesias, ¿verdad? Él trabajó bastante. De hecho, hay un capítulo entero que él escribe acerca del trabajo fuerte que él hace entre las iglesias. Pero él enfatiza algo, ¿verdad? No fue él, sino la gracia del Señor con él. Y eso es algo que debemos resaltar del apóstol Pablo, su sencillez, su humildad, que es un principio de los amigos. Sí. ¿Qué vivencias entonces el apóstol Pablo tuvo en los viajes misioneros que Dios le permitió a través del Espíritu Santo? Primera vivencia: el evangelismo y el establecimiento de las iglesias. En Hechos capítulo 13, verso 4, en adelante comienza de la siguiente manera. Me encanta cómo dice esta palabra. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y Bernabé. La iglesia impuso manos sobre ellos dando el aval para la obra a la cual Dios los estaba llamando. El Espíritu Santo ahora los envía a esos campos vírgenes, a esos campos blancos, a esos campos donde había idolatría, había oposición espiritual, líderes religiosos con ideologías helenísticas o filosóficas, y en medio de esos campos los envía el Espíritu Santo, y así es como ellos empiezan a tener esas vivencias. Sí, el contexto está bien interesante, ¿verdad? Porque venimos partiendo del punto anterior, cuando hubo necesidad pues, de escoger entre varios hombres que servían en la iglesia de Antioquía a misioneros, y en este caso pues Pablo es el que es seleccionado para ir con Bernabé, y como en obediencia también al Espíritu Santo deciden ir a estos lugares, como decía, lugares vírgenes, lugares donde tal vez no iba a ser tan fácil llegar, aunque habían sinagogas, habían prosélitos, algunas personas que seguían el judaísmo, pero que en su máxima población eran personas pues
no judía, ¿verdad? Gentiles y que tenían otros dioses, otras creencias. Entonces prácticamente llegan a un campo de mucho reto, mucho trabajo, ¿verdad? Pastor Víctor Hugo, ¿cuál era el mensaje que el apóstol Pablo y Bernabé entregaban a esas poblaciones difíciles espiritualmente, pero que eran tocadas por el Espíritu de Dios? ¿Cuál era el mensaje para precisar el contenido de lo que ellos predicaban? Sí, el mensaje era Jesucristo, ¿verdad? El sacrificio y la muerte de Jesucristo, porque ese es el mensaje que en Jerusalén quisieron callar de ellos, ¿verdad? Hablar del Mesías que había venido para dar su vida, sí, y que había resucitado al tercer día, ¿verdad? Era el mensaje que Jesucristo era el único, o era el Hijo de Dios, pues es el Hijo de Dios, el único medio para la salvación. Entonces ellos se enfocaban siempre en Jesús, que era un mensaje bastante, digámoslo, controversial y en parte nuevo para ellos, ¿verdad? Para la población gentil. Pastor Manuel, ¿qué podemos decir a las iglesias locales que se extienden a otros campos blancos? Nosotros, en nuestros términos eclesiásticos de la iglesia, amigos, hablamos de campos blancos. Cuando adoptamos un campo donde no hay, o si hay, al menos se busca un lugar donde poco se ha predicado. Notamos aquí dos cosas, hermano Manuel. Número uno, que la gente abrazaba el evangelio, el mensaje que ya nos explicó hermano Víctor Hugo. Se establecieron iglesias y luego estableció Pablo presbíteros. O sea, estos principios, ¿cómo podríamos ahora aplicarlos en los campos blancos que adoptamos, pues, las iglesias locales? Bueno, uno de los principios que debemos entender es que Pablo siempre fue guiado por el Espíritu de Dios, y ese es un principio de los amigos también, que somos guiados por el Espíritu de Dios para establecer la misión. Y dice el apóstol Pablo mismo, por el Espíritu de Dios, habla también, dice que él fue a sembrar la semilla de la palabra de Dios donde no había. Es decir que eso creo que es clave, ¿verdad? Para la iglesia hoy en día, para poder predicar el evangelio donde no hay. No tanto por competencia, hermano. Exactamente, no es a competir, ¿verdad? Que vamos, sino que vamos a predicar al Cristo crucificado, como lo decía nuestro hermano Víctor Hugo, y resucitado. Ese es el tema central, ¿verdad? Y establecía presbíteros o hermanos que se hacían cargo de los hermanos que venían a los pies de Jesucristo, especialmente de esa localidad, ¿verdad? Ese es otro principio. Es bien importante. ¿Por qué razón? Porque cuando el presbítero o el pastor, ¿verdad?, es de la misma localidad, conoce, ¿verdad? Conoce la cultura, el idioma, incluso hasta la conducta, ¿verdad? O la maña, decimos nosotros, ¿verdad? De las personas, las conoce. Hermano Manuel, el presbítero era un líder espiritual, era como un pastor auxiliar, de acuerdo a nuestra terminología. Era alguien con madurez, que había entendido el evangelio y que de alguna manera los dejaban como encargados, porque leo literalmente Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien había creído. Sí. ¿Ese es un presbítero? Sí, de hecho el apóstol Pablo da ciertos requisitos, ¿verdad? Para los que anhelan el obispado. Dice, ¿verdad?, que sea un hombre de una sola mujer, no dado al vino, no pleitista, que gobierne bien su casa. Dice, porque si no gobierna bien su casa, dice, ¿cómo va a gobernar la grey del Señor? ¿Verdad? Que es uno de los problemas que está atravesando, ¿verdad?, los pastores hoy en día, ¿verdad? Nosotros, es como una debilidad, podríamos decir, de que por atender la obra del Señor se desatiende a la familia del pastor, sí, ¿verdad? Pastor Víctor Hugo, esto es así, la estrategia, porque estamos analizando el desarrollo de la iglesia en el primer siglo, que es la serie, y esto nos lleva a un punto de reflexión, porque Pablo con Bernabé, que iniciaron el primer viaje misionero, llegaban a los lugares, estaban un tiempo, predicaban el mensaje que ya nos explicaste, el Cristo crucificado, para los judíos el Mesías, para los gentiles el Cristo salvador del mundo.
Pero claro, ellos no permanecían todo el tiempo. En mi caso, yo tengo 20 años de estar en San José Lara. Mi hermano en Los Embajadores tiene más de 16 años. El hermano Víctor Hugo en Jicaral estuvo 9, en Vega Arriba, ¿cuánto tiempo 6. iba? Pero en el caso de Pablo y Bernabé, ¿por qué les fue necesario establecer presbíteros? Y con los requisitos que ya presentaba mi hermano del obispado, es quien estaba al cargo de la obra de Dios. ¿Por qué, Pastor Víctor Hugo? Sí, creo que la necesidad se presentó, ya Manuel mencionaba algunas cosas bien interesantes, ¿verdad? Como dejar personas que eran de la localidad, personas que ahí mismo se convertían y se formaban, que es un principio que hasta el día de hoy lo aplicamos en las iglesias y en el campo misionero, ¿verdad? Pero se volvió una necesidad porque yo creo que el llamado principal de Pablo y Bernabé, y incluso de algunos como Timoteo, aunque Timoteo más adelante pues lo establece más tiempo en una iglesia local, Pablo, ¿verdad? Lo manda a llamar, y a otros también que llegaron de Jerusalén. Pero el llamado de Pablo, podemos decir el ministerio específico de Pablo, era como se usa el término ahora, ¿verdad? Ir a plantar iglesias, decimos nosotros, Plantador de iglesias. Plantador de iglesia, ¿verdad? Porque de seguro él era... Superintendente aplica también, ¿verdad? Él era un evangelista, le llamaríamos ahora, ¿verdad? Aunque los evangelistas que conocemos en este tiempo pues van y predican en una campaña y ahí van a otro fin de semana a otro lugar, pero creo que era necesario que dejara a estos ancianos, como mencionan aquí, estos líderes, para que él pudiera ir a otros campos, ¿verdad? Donde se necesitaba pues ir a predicar el evangelio, y si nos damos cuenta pues no habían más Pablos ni más Bernabé, ¿verdad? No era aquello que abundaran misioneros para ir a abrir. Entonces creo que Dios lo llamó a este ministerio, como él mismo lo dijo, ¿verdad? Él fue llamado como el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Entonces, el pueblo gentil eran muchos pueblos a los que tenía que abarcar, ¿verdad? Hasta cierto punto, un apóstol, hablando de ese término, apóstol es como un misionero. Un apóstol es como un supervisor de igual manera, porque partiendo de las experiencias o vivencias de Pablo, encontramos que como él no permanecía en el lugar, establecía presbíteros, es decir, ancianos que son líderes con madurez espiritual, que habían entendido el mensaje del evangelio y que los dejaban a cargo de esa obra porque la mies era demasiada, que ellos tenían que ir a otros campos, y es lo que notamos en los viajes misioneros del apóstol Pablo. La otra cuestión que quiero resaltar está en Hechos capítulo 20, versículo 29. Aparte que él establecía presbíteros en cada lugar o ancianos, dice la Biblia en el versículo 29 en adelante del capítulo 20, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, aparte de eso, hermano Manuel, encargó la sana doctrina a quienes estaban encargados de la obra de Dios. Sí, creo que la sana doctrina es importante, ¿verdad? Que las iglesias perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Y lo que quiere decir es, bueno, cuando uno se pregunta cuál era la doctrina de los apóstoles, y era precisamente las enseñanzas de Jesús. Solo que en ese tiempo no había imprenta, no había algo para reproducir, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús. Lo único que había eran en ese tiempo pergaminos, escritos que no eran, que se encontraban así como ahora los encontramos, con bastante facilidad. Y la doctrina es bien importante. Es un conjunto de enseñanzas, ¿verdad?, que rige, en este caso, la iglesia, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia, pues también es importante que debemos establecer un conjunto de enseñanzas que nos identifiquen. Sí. Por ejemplo, la iglesia Amigos tiene un conjunto de enseñanzas que le identifica, pero al inicio, los inicios de los amigos, ellos no tenían un credo, un conjunto de doctrina. Los inicios de los amigos es el Espíritu de Dios, es el que guía, es el que guiaba a todas las enseñanzas que Jesús había dado, ¿verdad? Pero con el tiempo empezaron a filtrarse enseñanzas falsas, y de ahí surge la necesidad de crear
un conjunto de doctrinas. Y ahora tenemos ese conjunto de doctrinas. De hecho, en los primeros siglos se habla de concilios, ¿verdad? Se habla de concilios por la necesidad de respaldar y resguardar la doctrina de los apóstoles, que no es más que preservar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces notamos que una de las primeras vivencias del apóstol Pablo con Bernabé era predicar, la gente se convertía en cada lugar. Segundo paso, establecían líderes espiritual, a quienes le llamaron presbíteros o ancianos, gente con madurez que habían entendido el evangelio y que eran de buena reputación, con las características de un obispado. Y seguidamente el apóstol Pablo encarecidamente les encargó la sana doctrina. Y él habla del lobo, rapaces. Y esto ha sido así todo el tiempo. Yo creo que los pastores somos llamados a seguir enseñando. Es que el ministerio, para mí, uno de los ministerios que se ha minimizado por el asunto de las emociones, ¿verdad? Y de que Dios me dijo y que hay una palabra y que seminarios aquí. Cuando digo seminarios son talleres, ¿verdad? De motivación y talleres de crecimiento, de crecimiento, y olvidamos que el estudio de la palabra de Dios es algo que no ha cambiado ni debe de cambiar en nuestras iglesias locales. Siga con nosotros porque vamos a compartir las demás vivencias durante los viajes misioneros del apóstol Pablo. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Gracias por su fina sintonía. Estamos en el segmento Preguntas y Respuestas. Tengo a la mano acá una preguntita que tiene que ver con el libro de Apocalipsis y Cantares. Por un lado, Apocalipsis aterra. Algunos quienes lo han leído o han escuchado de predicadores o evangelistas dicen, bueno, no entiendo eso de las trompetas, eso del granizo, eso de los jinetes, de los caballos, no lo entiendo. Por otro lado, Cantares, dicen algunos, no lo leo porque tiene que ver con sensualidad. De hecho, en la Reforma algunos dudaron todavía el hecho de este libro, y cuando se empezó a conformar el canon, de igual manera por ser un libro dedicado al matrimonio, al amor eros. Entonces la pregunta, Pastor Moy, ¿cómo o qué consejo damos a aquellos que han tenido prejuicios de estos dos libros? Por un lado, porque no se entiende, y por el otro lado, porque es sensual. Cuando usted y yo venimos a tocar el canon, vemos que en los 66 libros que tenemos contenidos en la Escritura, aparecen estas dos porciones. Lutero, que fue uno de los transcriptores de un idioma al otro de la Escritura, pasándolo al idioma, al Deutsch, al alemán de la época en su tiempo, él pasa del latín a este tipo de herramientas, el libro de Cantares. Él se resistió porque por ser célibe, él notaba que era un libro de alta sensualidad. Por eso se vio como un libro más cotidiano. Igualmente el libro de Apocalipsis, por tener una serie de contenidos, por tener para nosotros una revelación de cosas que no tenían fácil explicación, la gente los vio como lecturas que podían ser optativas. Y por eso es que no se encarnan en una lectura disciplinada como para poder encontrar en ellas una forma de vida. Lo cierto es que ambos libros forman parte de nuestros recursos para que podamos tener no solamente claridad en la imagen de Dios, Jesucristo y su iglesia en el libro de Cantares, y en el libro de Apocalipsis mostrarnos también toda la revelación que puede ser para nosotros enfocada. Sí, la gente lo ve como un libro de lectura opcional. No lo son. Ellos hablan de también las costumbres que la iglesia debe tener y lo que debe esperar. Por ello, Apocalipsis nos menciona la victoria de Cristo sobre las naciones y que finalmente vamos a reinar con Él. O sea, nos plantea, Pastor Moy, la victoria finalmente de todo aquel que se refugió en Cristo. Por otro lado, Cantares nos habla acerca del matrimonio. Sin duda. El matrimonio que nos ayuda a establecer principios para mejorar nuestro hogar. Así que le animamos para que quite todo prejuicio
Y creo que el consejo es que lo lean y puedan escudriñar estos libros. Si usted no lo ha leído, Pastor Moy, un consejo para aquellos que solo tienen la idea o el prejuicio. Pero ¿qué consejo le damos? Que si no lo han leído, solo lo han escuchado y es prejuicio, ¿qué podrán encontrar ahí? Si ustedes ven el enfoque que le dio el pastor Marvin con respecto al matrimonio, nota usted que Apocalipsis termina diciendo, y la esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino. Está hablando de un matrimonio. Igualmente, todo esto habla del vínculo entre Dios y su iglesia, Dios y su creación. Por eso hoy le animamos a que lo vea con entusiasmo, no con aspectos terroríficos o sensuales. No, vea que Dios quiere que la iglesia conozca al Dios que está mostrando una invitación. Por eso al final termina Apocalipsis diciendo, ven Señor, ven pronto. Bendiciones. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por ser parte del programa Punto de Reflexión. En los distintos medios de comunicación nos bendice saber porque hemos recibido notificaciones de que está también pendiente del programa en los distintos temas y diferentes series también. Hoy estamos abordando el último tema de la serie, el desarrollo de la iglesia en el primer siglo. Estamos hablando de las vivencias de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Otra de las vivencias del apóstol Pablo en todo ese quehacer misionero fueron las luchas contra demonios. Voy a leer uno de los casos, porque este solo es un caso nada más de los muchos que él tuvo en los diferentes lugares. Y hay dos cosas que quiero tratar con los pastores acá presentes, los invitados, el pastor Manuel Coronado y Víctor Hugo Alas. Hechos capítulo 16, verso 16 en adelante. Lo voy a narrar literalmente como un ejemplo de varios que el apóstol Pablo con Bernabé y otros siervos de Dios tuvieron en los viajes misioneros. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Compañeros, otra de las vivencias que enfrentó Pablo fueron este tipo de cosas: oposición de demonios. ¿Todavía existe eso? Porque algunos dicen, no, esto es psicológico. La gente habla del tema de la liberación, de orar por personas que están endemoniadas. Hablemos un poquito acerca de ese tema y esta vivencia del apóstol Pablo. Creo que en este tiempo, de igual manera como Pablo se afrontó a ese tipo de situaciones espirituales demoníacas, aún el día de hoy es algo también que muchos pastores y líderes y hermanos de las iglesias han tenido esa experiencia. Yo creo que vos también has tenido algún momento de experiencia donde personas en algunas comunidades o en algunos lugares han tenido algún tipo de posesión, ¿verdad? Que es bien complicado, porque vos lo decís, hoy mucha gente pues es muy dudosa, ¿verdad? De que exista ese mundo espiritual de los demonios, ¿verdad? La gente dice, no, lo que tenían una enfermedad y todo lo demonizan, ¿verdad? Pero sí, literalmente creo que dentro de este mundo actual hay una oposición demoníaca, ¿verdad? Hay brujería y hechicería. El enemigo, pues, de alguna manera está todavía vigentemente. Tal vez no miramos personas como en el caso del endemoniado gadareno, o esta mujer que tenía, ese espíritu de adivinación, como lo menciona aquí, ¿verdad? De alguna manera siempre ha habido y habrá siempre ese tipo de lucha espiritual contra las huestes de maldad, como dice en Efesios, ¿verdad? Y me llama la atención también, compañeros, que Pablo le dice: en el nombre de Jesucristo te mando. Una de las cosas que he aprendido en este mover, porque Dios me ha permitido con otros compañeros
orar por este tipo de situación, no conversar con los demonios. Nosotros no tenemos autorización de andar hablando con demonios. Y me llama la atención que Pablo no se pone a conversar. Dice, te mando. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. ¿Qué pensás con relación a esta experiencia de Pablo, hermano, y experiencias actuales que la iglesia vive? Sí, la realidad de la existencia, ¿verdad? Del diablo, aunque algunos dicen que el diablo no existe. Pero nosotros como iglesia, amigos, sostenemos. Porque alguien decía, ¿verdad? Bueno, ¿y qué ganas de que ustedes que existan el diablo? Dice, ¿verdad? Pero la realidad es esa, ¿verdad? Que Él es el Dios de este siglo, dice, ¿verdad? Él es el que gobierna este mundo. Sabemos, ¿verdad? Que Jesús ya lo venció en la cruz y que los demonios son reales, ¿verdad? De hecho, creen en el Señor y tiemblan, dice la palabra, ¿verdad? Pero eso no significa de que ellos todavía tienen la oportunidad de salvación, ¿no? Ellos ya, la sentencia para ellos es un hecho, ¿verdad? Ellos ya están enjuiciados, diríamos nosotros. Y el nombre de Jesús para ellos es chocante, ¿verdad? Sí. En el nombre de Jesús, Pablo echó a este demonio de esta muchacha porque Dios ve el sufrimiento del ser humano. Sabía que esta muchacha estaba sufriendo mucho, ¿verdad? Y fue liberada. Y ustedes se dan cuenta de que ya existía la trata de personas. Estas personas dice que vivían a costillas de la trata de esta pobre muchacha. ¿Y cuánto vemos eso hoy, verdad? Tal vez no hay, bueno, sí se mueve un mundo de maldad, demoníaco, como dice el hermano Víctor Hugo, en este tema de la trata de personas. Y hablemos de Guatemala, de aquí, ¿verdad? De aquí de Guatemala. Los famosos coyotes, ¿verdad? Que no son demonios, pero con eso que hacen dinero literalmente con se convierten en demonios porque hacen mucho dinero. Explotadores sexuales de menores. También. Drogas, por ejemplo. Sí. Carteles de drogas. Como dije, no son demonios, pero con todo eso que hacen, involucran a un montón de personas. Sufren, traen mucho sufrimiento a la familia. Y Dios lo que estaba viendo era el sufrimiento de esta muchacha. Sí, y notamos también que actualmente, y le quiero preguntar a hermano Víctor Hugo, ¿por qué la gente se embeleza en consultar brujos o curanderos? Eso lo notamos ya sea en ciudad, en poblaciones, aldeas, comunidades. Es una realidad, un mundo de maldad. La hechicería, como afirmaba el pastor Víctor Hugo, es real. La Biblia lo enseña. Si no, vayamos a Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, Víctor Hugo, ¿por qué la gente está embelesada en pagar y pagan grandes cantidades para hacerle mal a la gente o consultar el futuro? Sí, realmente hay varias causas por las que la gente se inclina a ese tipo de hechicería, le llamamos nosotros, ¿verdad? De brujería. Y ya lo mencionabas, algunas personas, además esta semana estoy platicando con una persona que me contó, mire, a mí me curaron, me dijo, yo estuve tantos años curado por una mujer que pagó una bruja y me tocó ir con otra a mí para que me descurara, me dijo, porque yo estaba mal, me dijo. Yo recuerdo que a mí me llevaron con este tipo de personas cuando yo era niño. ¿Te pasaron los huevos? Me pasaron ruda de huevos y todo lo demás. Fui con ese tipo de personas, pero en este caso mi mamá lo hizo porque yo tenía pesadillas y que no sé qué, y a ella le dijeron que era un demonio que me estaba molestando, ¿verdad? Y aparentemente lo llevan a uno con este tipo de personas para que te quiten, te curen de ese tipo de cosas. Pero realmente son personas que trabajan, están aliadas con estos espíritus demoníacos, ¿verdad? No curan, no hay medicina, el mismo demonio no va a sacar al demonio, ¿verdad? Sí. En ese sentido, notamos que la gente consulta y no sabe las grandes consecuencias, porque el diablo siempre va a cobrar la factura. Así rápidamente le queremos preguntar, hermano Manuel, también, ¿cómo hacer en un caso que se presente y es necesario pues liberar? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para poder tratar un asunto de endemoniado? O sea, no es problema psicológico, no es problema de psiquiatría, es un problema espiritual, ya sea que abrió una puerta, porque esto sí les quiero decir, cuando una persona cae endemoniada es porque hizo algo.
pactó con la muerte, jugó la ouija, y en muchas causas. Tiene que haber una causa. Entonces, hermano Manuel, se presenta una situación. Hay que llamar gente de experiencia, convocar a la iglesia. ¿Qué hacer? Porque algunos pastores o líderes están diciendo qué hacer en esos tiempos. Sí, una de las cosas que debemos de entender es de que un cristiano no puede ser poseído. ¿Verdad? Comenzando por ahí, hermano. Por un demonio. No, Ahora, si alguien piensa de que un cristiano está endemoniado, entonces la duda me entraría a mí de que esa persona realmente es cristiana. O sea, probablemente nunca haya sido. No. Entonces, no puede ser. El principio que aprendemos aquí de esta experiencia del apóstol Pablo es el nombre de Jesús. Ahí está. O sea, ahora el nombre de Jesús con autoridad tiene poder. Con no autoridad. somos nosotros. No vayan a llamar al hermano fulano, que él es el que se encarga de exorcizar, liberar. Porque los dones no son monopolizados. Ajá, correcto. Sí, o sea, no es que el hermano no está, entonces no podemos liberar hoy. O sea, Dios libera. Y ustedes se dan cuenta que aquí fue algo que sucedió espontáneo, no sin que llamaran. No eran los planes de Pablo ir a liberar a esta muchacha. Se presentó y en el nombre de Jesús, no en el nombre del apóstol Pablo, en el nombre de Jesús, ese demonio se murió. Esa es la clave, en el nombre de Jesucristo. Y dice, te ordeno, te mando que salgas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una de las cuestiones que yo hablaba antes de irnos al corte, una de las cosas que he ido aprendiendo en este nivel espiritual, yo les comento que he estado en muchas experiencias, me he encontrado con altares atrás de la puerta, me he encontrado con cruz de ocote abajo de la cama, que se aparecen un montón de sonpopos en la pared de las 4 de la tarde en adelante, experiencias de gente que me cuenta que escuchan voces a mediodía de su abuelo que ya murió y que suben los pasos y que hacen algo así como y la gente lo oye a mediodía. Tal vez el horcón. Y muchas experiencias más, compañeros, que les puedo contar. Gente que he visto con cadenas, que los he visto atados en la silla, con calzoncillo, perdón ahí la descripción, pero así literalmente, que se tuercen la lengua, los ojos. Y la gente, uno los tiene que llevar a confesar en la conciencia de la persona, no del demonio. Es que nosotros no estamos autorizados para hablar con los demonios. A los demonios hay que ordenarles en el nombre de Jesucristo. Pero sí hablar en la conciencia de la persona. Entonces ahí es donde uno debe de preguntar cuál fue lo que lo llevó a eso o indagar con los familiares para poder descubrir y orar directamente si hizo un pacto con la muerte, si jugó la ouija, o sea, cualquier cuestión, y orar directamente para cerrar un asunto así muy particular. Pero sabemos de que cuando oramos y hay un grupo también que se une, entonces el Señor hace la obra. Así rápidamente se nos presentó un caso de una persona que no hablaba durante 2-3 días. Yo convoqué a 15 hermanos en la iglesia y una de las cosas que podemos incluir dependiendo cómo sean las circunstancias es alabar a Dios. Eso le ofende al diablo, que le cantemos a Dios. Convocamos a 15 a orar, 5 de la tarde, estuvimos orando como hora y media, cantándole a Dios, y luego llevaron a la muchacha a ese lugar y bendito Dios, con las oraciones de todos ahí, pues ella empezó a hablar, pero cansada. Gracias por orar por mí. Para mí eso fue una experiencia y todos los hermanos empezaron a llorar, unos a cantar, a decir gloria a Dios porque tenía 2-3 días de no hablar. Entonces cosas así, el diablo quiere destruir tu vida, pero si nos refugiamos en Cristo, invocamos su nombre y nos arrepentimos, Él te salva y Él tiene poder para traer liberación a tu vida personal y también a tu casa. Siga con nosotros porque vamos a seguir con otras vivencias del apóstol Pablo en los viajes misioneros que Dios le permitió. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Muy bien, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando en el canal Amigos TV, gracias por su sintonía, por su fina sintonía. Estamos hablando acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo, recordando la transformación del apóstol Pablo, quien antes se le titulaba con el nombre Saulo,
pero cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro camino a Damasco con el Señor Jesucristo, su vida fue transformada, literalmente. Pablo fue una persona que fue usada por el Señor. Fue un proceso, Dios lo preparó. Dios usó a Bernabé, que hablábamos en un programa, que significa hijo de consolación. Cuando los hermanos judíos allá en Jerusalén no creían acerca de la conversión que había ocurrido en el apóstol Pablo, Bernabé lo aparta y le ayuda a dar sus primeros pasos, y ellos se congregan en la iglesia en Antioquía, y es cuando el Espíritu Santo habla a los hermanos que aparten a Bernabé y a Pablo para una misión. Todos somos misioneros, cada uno de nosotros tenemos una misión donde Dios nos ha colocado. Podríamos decir que el apóstol Pablo pudiera haber hecho misión entre sus hermanos judíos, pero Dios tenía otros planes entre los gentiles. Y el apóstol Pablo fue llevado a varios lugares entre los gentiles. Habían lugares donde el Espíritu Santo le prohibía hablar. Había otros lugares donde Dios le decía, aquí tengo mucho pueblo. Y recordamos nuestras raíces, ¿verdad? Como Iglesia Amigos, cuando Jorge Fox inicia también ese encuentro con el Señor Jesucristo, cómo el Espíritu Santo hablaba a este gran hombre de Dios, y Dios lo usó para poder atraer a muchos a los pies de Cristo Jesús. Igual el apóstol Pablo fue usado por el Señor para plantar muchas iglesias. Y como dice el apóstol Pablo, muchas cosas que Dios le permitió hacer al apóstol Pablo, pero no fui yo, dice el apóstol Pablo, sino la gracia del Señor en mí. Atribuyendo todo lo que él había hecho es porque Dios lo estaba haciendo a través de él, y estableció muchas iglesias, dejando a hombres que podían pastorear y que se hicieron cargo del pastoreo de las iglesias locales. Y la importancia y lo que hizo resaltar el apóstol Pablo era que pudieran congregarse los hermanos para que ellos pudieran crecer y ser edificados a través del ministerio de los dones que Dios había establecido en cada iglesia. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Muchísimas gracias por su fina sintonía, un agradecimiento y un fuerte abrazo para toda nuestra audiencia selecta de Punto de Reflexión. Me acompaña el pastor Manuel Coronado y el pastor Víctor Hugo Alas en el tema las experiencias o las vivencias del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, culminando la serie El desarrollo de la iglesia en el primer siglo, basado en el libro de los Hechos. Otra de las experiencias, compañeros, que Pablo vivió en sus viajes misioneros lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículo 11, y es el tema de las sanidades. Este mensaje y este punto de reflexión en este segmento queremos dedicárselo a aquellos que están pasando una enfermedad, que están desesperados físicamente, emocionalmente y gastados económicamente. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Hechos 19, 11 en adelante. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahí voy a dejar la lectura. Experiencias como la que acaba de leer, notamos que Pablo hizo sanidades por mano de nuestro Señor Jesucristo, y las personas encontraban sanidad y luego se convertían al evangelio. Hermano Víctor Hugo, ¿qué tal te parece ese ministerio de sanidades en las vivencias del apóstol Pablo? Sí, creo que una de las maneras en las que el Señor también de alguna manera logró hacer, digamos, respaldó el ministerio de Pablo y los misioneros y siervos, era que a través de los milagros, pues la gente podía ver al Dios que predicaba Pablo, al poder del Dios, ¿verdad? Porque ya estaban acostumbrados a tener otros dioses, otras creencias, pero cuando conocían el poder del Dios, el Dios de Pablo que daba la vida, la sanidad,
entonces sus convicciones eran más fáciles de ser cambiadas, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, pues, muchas personas también a veces esperan que suceda un milagro, pero en ese tiempo creo que muchas de esas personas que de alguna manera estaban en esas culturas paganas, cuando un milagro sucedía, ellos se daban cuenta que este Dios que predicaba Pablo no era cualquier otro Dios como los que ellos estaban acostumbrados a adorar o a seguir, ¿verdad? Sino que el Dios de Pablo pues tenía poder que ellos tal vez nunca habían visto, y esto los traía entonces al conocimiento y a los pies de Cristo, ¿verdad? Podríamos decir, hermano Víctor Hugo, que era una estrategia de Dios en el sentido de que el mensaje era suficiente, o sea, el mensaje de esperanza, el mensaje salvador de Jesucristo, pero pareciera que Dios conoce la debilidad humana, y los humanos siempre son así: hasta no ver, no cree usted, hasta no ver la evidencia. Dios no necesita presentar evidencia, sencillamente Él es Dios, Él es soberano, pero Dios de alguna manera quiere llamar la atención para atraernos a su bondad y gracia. Él dice: voy a actuar a través de milagros, porque la multiforme gracia de Dios se manifiesta así y habla de muchas maneras. Pero los milagros de sanidades era algo que acompañaba al ministerio del apóstol Pablo, y en ese sentido, hermano Manuel, ¿qué decimos de las cruzadas de milagros, de cómo interpretar y ubicar en cuanto a la iglesia actual el tema de las sanidades físicas específicamente? Sí, recordemos que en ese tiempo no habían las medicinas que tenemos ahora, ¿verdad? Que curan bastantes enfermedades. Mencionemos algunas enfermedades como la presión, convulsión, diabetes, todas esas enfermedades, lepra. Entonces no habían descubierto, por ejemplo, los antibióticos, todo eso, ¿verdad? Y mucha gente moría más. Pienso yo que moría, como decimos nosotros, sin gracia, ¿verdad? Sí, ¿sabes por qué? Porque es cierto, había medicinas naturales, y hay todavía medicina natural que puede ayudar, pero que en algunos casos se requerían medicinas como los tenemos ahora con los avances, ¿verdad? Que han habido respecto a la medicina. Y Dios de alguna manera estaba mostrando su poder a través de estas señales. ¿Y qué hace las señales? O sea, lo importante no son los milagros ni las sanidades, porque las señales apuntan a Cristo, ¿verdad? Porque igual, como dijo un hermano, ¿verdad? Igual si se va a sanar, aunque se sane, se va a morir. Después va otra vez a enfermar. Sí. Esa es una realidad. Porque el alma sería entonces que está en juego, porque se está jugando la eternidad, por así decirlo. Exacto. Y por eso Jesús primero decía: tus pecados te son perdonados. O sea, la gente le decía: sáname, hijo de David, para ten misericordia de mí. Y Jesús venía y decía: tus pecados te son perdonados. Porque para el Señor lo más importante es la sanidad del alma. No que la sanidad del cuerpo no sea importante, pero eso es como algo que es una añadidura. Sí. Si Dios nos da una sanidad, pues gracias a Dios. Y si Dios no quiere, como se lo dijo al mismo apóstol Pablo, porque Pablo padecía de una enfermedad 3 meses en su vista, según creen, porque él dice, narra ahí, ¿verdad? Sí. Que le había sido puesto un aguijón en su cuerpo. Era un mensajero de Satanás, lo que pasaba aquí, ¿verdad? Que había mucha gente que estaba poseída por un demonio. Pero en el caso de Pablo, Dios había permitido que un mensajero de Satanás, un demonio, le abofeteara en su cuerpo. Es la voluntad permisiva del Señor, de que él estuviera un daño. No sé realmente, como estamos hablando de que un cristiano no puede ser poseído, pero muchas veces se asociaba una enfermedad con un demonio. Entonces Pablo, según creen y por lo que leemos él, cuando él escribe, miren con cuán grandes letras yo les escribo, es porque él tenía un problema de vista. Y él le pidió a Dios. Fíjense, él había orado y sanaron muchas enfermos, pero en el caso de él no sana, ¿verdad? Porque le pidió 3 veces al Señor que le sanara, y él le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en tu comentario hay 2 cosas que quiero también
secundar. Número uno es que con lo que mencionaste que la prioridad es el perdón de pecados, en esa experiencia con el paralítico da la respuesta el Señor Jesucristo. Para que la gente sepa que yo tengo poder y autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea que la sanidad era asociada a que la evidencia de que él perdonaba pecados. Por eso es que lo levantó. Y con relación a lo que menciona mi hermano con el apóstol Pablo, que no lo quiso sanar, sino que el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él mismo explica, para que no me exaltare. Por las revelaciones que he recibido, se me dio un aguijón, y es lo que ya explicó mi hermano. Entonces siempre hay una explicación. Cuando es no la respuesta en el tema de sanidad, financiero, por alguna razón, Dios nos da paz, porque Pablo explica ahí. Él entendió. Él dice, bueno, bástate en mi gracia. Él lo entendió. El asunto es pelearnos con Dios. Cuando aquello no lo recibimos como una respuesta, ¿qué decimos? Nos victimizamos. Dios no me quiere, yo le sirvo y mire cómo estoy acá. Entonces no hay paz, no hay alabanza, es quejabanza. Entonces, qué bonito cómo las sanidades vienen a ser como una credencial de la gracia de Jesucristo que quiere salvar el alma, porque al final, como dijo mi hermano, nos vamos a morir. Sí. Y lo que está en juego es el alma, es tu alma. Y entonces aquí, Pastor Víctor Hugo, este es el mensaje céntrico, que las almas sean salvas. Sí, y al final creo que cuando sucedían estos milagros que nos presenta aquí, extraordinarios de la mano de Pablo, aquí te das cuenta que algunos llevaban a sus enfermos y algunos dice que llevaban algunas cosas como paños, delantales. Qué tremendo. Y dice que con eso pues se sanaban. Y hoy en día mucha gente quiere esto, quiere el manto, el saco del predicador, quiere el pañuelo, porque solo están buscando, como decías, la sanidad física. Exacto. Y no están buscando la sanidad espiritual o la salvación espiritual, ¿verdad? Que al final creo que ese es el propósito del mensaje de Pablo. Aunque sucedían milagros extraordinarios, como lo decías vos, era para que vieran que el Dios que Pablo predicaba es un Dios verdadero, poderoso y milagroso, pero el poder y el milagro más grande que Pablo quería transmitir a esa gente era la conversión. La conversión del alma. Del alma, venir a Cristo, cambiar de esas cadenas de pecado, de dioses, de todas esas creencias, al verdadero Dios, que es el que da la vida. Entonces, al final, los milagros extraordinarios sucedían y la gente se sanaba, pero no era el fin de la predicación de Pablo. Y lo que pasa es que no todos los que eran sanados también seguían a Cristo. Exacto. Porque en el caso de los leprosos, antes los leprosos solo uno nada más regresó a la gloria a Cristo, y los demás se fueron rápidamente. Entonces, yo he visto eso en el ministerio, que muchos han sido sanados y en vez de darle gloria a Dios, y como en el caso del cojo de Hechos capítulo 3, que permaneció en el templo, alabó a Dios, saltó, alabó a Dios, hay mucha gente que ha sido sanada y no quiere nada del evangelio, o sea, no quiere nada de las cosas del Señor. Entonces buscan el beneficio, pero no el beneficio más importante, que es el perdón de nuestros pecados. Quédese con nosotros porque seguimos con la última vivencia en el programa Punto de Reflexión. Quédese con nosotros, por favor. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Bueno, hemos llegado al último segmento de nuestros puntos de reflexión con los pastores Manuel Coronado y el pastor Víctor Hugo Alas. No sin antes citar algunas experiencias finales del apóstol Pablo en los viajes misioneros. La otra experiencia fueron eventos sobrenaturales que están en Hechos capítulo 16. Ellos estaban encarcelados con Silas por predicar el evangelio y hubo un terremoto donde las celdas de los presos se abrieron. Sí. Y al final encontramos que ese evento sobrenatural trajo la conversión otra vez de lo más importante del mensaje de Pablo, la conversión del carcelero de Filipos con toda su familia, por un lado. Y la otra experiencia que la vamos a colocar de una vez es que la iglesia crecía y también había oposición política y oposición con los líderes religiosos. Comentemos un poquito de esas vivencias de Pablo también. Sí, y llegando al punto que al final queríamos concluir con cuanto a los milagros, ¿verdad? La historia de esta del carcelero, de lo que sucede, ¿verdad? Que hay un terremoto y las puertas de la cárcel se abren
estaban Pablo y Silas, dice, alabando, cantando y orando, dice, ¿verdad? Sin embargo, las puertas no fueron abiertas en esa ocasión para que Pablo y Silas salieran, como pasó con Pedro cuando en varias ocasiones pues lo iban a buscar y estaba afuera. En esta ocasión, Pablo y Silas se quedaron, ¿verdad? Y todas las demás personas se quedaron en la cárcel después de ese terremoto, porque había un hombre ahí que era necesario que conociera a Cristo, que era el carcelero, que estaba a punto de perder la vida, pues estaba a punto de quitarse la vida. Sin embargo, encontró la vida eterna después de ese. Entonces, el gran terremoto y el gran milagro era salvar a este hombre, ¿verdad? Y este hombre pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y lo que pasa es que él se quería matar porque según la ley romana, para un centurión, un soldado que cuidaba a los presos, es que si uno se le escapaba, él pagaba con su propia vida. Cuando él toma la espada y está a punto de quitarse la vida, porque él prefiere mejor matarse él que lo mataran, ¿verdad? Pablo le grita y le dice, no te quites la vida, aquí estamos todos tranquilos. Y al final encontramos que este hombre tuvo miedo siendo un soldado. Es que los soldados, según dicen que en la época de Roma no había lugar para la misericordia. Pero como el amor de Dios, como el temor de Dios caía en las personas que al tal punto tenían temor. Y al final encontramos que este hombre con su familia se convirtieron al evangelio. Ahora, por el otro lado, hermano Manuel, está también la oposición que tenía la iglesia. La oposición y el crecimiento en medio de la oposición. Qué contraste, ¿verdad? Sí, pues sabemos que hacer la obra de Dios no es fácil. Para Pablo no lo fue. El apóstol Pablo tuvo mucha oposición cuando predicó a Jesucristo. No nos extrañemos nosotros de que vamos a encontrar oposición, obstáculos al predicar a Jesucristo, pero no nos desanimemos. Dice la palabra, nos da promesa a nosotros, ¿verdad? Que realmente a quien están cerrando las puertas o a quien están rechazando no es a nuestra persona, sino a Cristo, ¿verdad? Pero nuestra misión es predicar, no salvar. Eso nos debe de quedar claro, porque las personas siempre están con esa cuestión, ¿verdad? De que, ¿por qué las almas no se salvan? Incluso hay en las iglesias que, hermanos, miren, no hay convertidos. Y es que las conversiones no dependen de nosotros, ¿verdad? La salvación de las almas, si dependiera del Señor la salvación, pues todo el mundo se salva, sí. Pero la decisión es de las personas. Nosotros solo vamos y anunciamos el evangelio. El apóstol Pablo no se detenía, digamos, él predicaba, la misión de él era predicar el evangelio. En algunos lugares me recuerdo que Dios a través del Espíritu le prohíbe entrar a tales lugares. En algunos lugares. El Espíritu Santo nos prohibió, dice Lucas, ¿verdad? No ir a predicar a cierto lugar. Entonces, yo digo, no dice la Biblia por qué. Era probable que no era el tiempo, o probablemente esta gente jamás iba a recibir a Jesús. Sí. O sea, encontramos oposición, encontramos experiencias como estas del crecimiento. Nosotros somos llamados a predicar, la iglesia a orar, buscar del Señor, y todo lo demás lo va a hacer Dios, porque Pablo en 1 Corintios 3 claramente dice, Pablo dice él, yo sembré, Apolo regó, pero al final el crecimiento lo da Dios. Es Dios el que lo va a dar. Así que se nos terminó el tiempo. Damos gracias a Dios por la vida de Pablo, de cómo sus experiencias nos ayudan en el quehacer de la obra de Dios actual. Así que muchísimas gracias. Un saludo final para los siervos de Dios, líderes que están al frente de la batalla, anunciando el mensaje de Dios. Sí, el mensaje es, sigamos adelante. La iglesia todavía está en vigencia, la historia continúa, ¿verdad? Estamos aquí como la iglesia del Señor, pronto vamos a ser levantados, arrebatados, pero hay trabajo, así que hermanos de sus iglesias locales, líderes, pastores, maestros, prediquemos el evangelio, es la salvación, es Cristo el único Salvador, y todo lo demás pues Dios se encargará de hacer, como hemos dicho, la obra está en el poder de Dios y no en nosotros. Exactamente. Un saludo también final de mi hermano y agradecerte también por la invitación. Sí, esperamos, amados hermanos y amigos, que a través de esta
enseñanza, de ese punto de reflexión, podamos haber dejado en su corazón, ¿verdad? Una semilla en su corazón que germine, ¿verdad? Y que usted pueda ponerlo en práctica ahí en su iglesia. Amén. Así que Dios los bendiga. Nos vamos a encontrar en otra ocasión, en otra oportunidad, en el programa Punto de Reflexión. Saludos y bendiciones desde los estudios centrales. Bendiciones. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.